Capítulo 371, Feraligatr vs Roserade. Pokémon, Feraligatr. Habilidad, Torrent. Género, hombre. Talento, maestro. Nivel, 59. Movimientos, rasguño, pistola de agua, agilidad, cara de miedo, colmillo de hielo, cola aqua, bomba hidráulica, crujiente. Pokémon, Roserade. Habilidad, punto de veneno. Género, mujer. Talento, Elite 4. Nivel, 51. Movimientos, aguijón venenoso. Drenaje de giga, hoja mágica, espadas baile, tóxico, descanso, sustituto, bomba de lodo, bola de energía, hoja de afeitar. Entre la fuerza y la tipificación, Chen Chen eligió la ventaja de tipo. Ella no sabía que otro Pokémon tenía el oponente. Si es posible, su arcanina más fuerte necesitaba preservar su poder de combate efectivo. Además, para contrarrestar el Feraligatr del oponente, la Roserada de alta velocidad y alta velocidad era claramente una buena opción. El único inconveniente fue, esta Roserada en realidad acababa de avanzar al nivel maestro. Era su quinto Pokémon. Su fuerza aún no había madurado por completo. Feraligatr, agilidad, luego Crunch. Roserade, esquivarlo, lector de la mente. Los comandos de ambos lados se emitieron casi simultáneamente, en el momento en que apareció Roserade. Mind Reader, observe los movimientos del oponente con el enfoque. Si la brecha de fuerza no es grande, el próximo ataque está casi garantizado para golpear. Debido a la diferencia de resistencia, incluso el Feraligatr relativamente lento, ahora usando agilidad, se cepilla más allá de Roserade. Sus dientes afilados casi brotan la Roserada. Esta escena fue capturada por la cámara Rotom y luego se repitió en cámara lenta para la audiencia. Fue una llamada muy cercana. Roserade, que saltó, miró hacia abajo desde arriba a las fauces abiertas llenas de dientes blancos por huesos debajo. El comando de su entrenador siguió rápidamente. Bomba de semilla. Semillas. Volando rápidamente como balas, cargadas hacia Feraligatr. Tráelo. Liquidación. Watanabe Sanetake no tenía intención de dejar que Feraligatr dodge, en cambio, luchara aún más violentamente. Siendo derrotado de Salamence ya lo había hecho perder cara. Ahora, solo quería eliminar rápidamente a este entrenador de Waxia antes que él. Incluso si eso significaba cambiar el daño por daño. Chen Chen claramente no había esperado esta situación. Normalmente, cuando los entrenadores luchan, si un Pokémon puede esquivar o resistir un movimiento, generalmente lo hará hacerlo. Y esta bomba de semillas, aunque precisa y difícil de esquivar, fue revelada en última instancia apresuradamente, junto con la diferencia en los niveles de energía. Esta bomba de semillas todavía era bastante fácil de contrarrestar. Pero Watanabe Sanetake eligió soportar este ataque de frente. El resultado de esta elección fue que el suelo se abrió. Pilares de agua estallaron de la superficie, golpeando ferozmente la Roserada en el aire. Al mismo tiempo, Seed Bomb también aterrizó en Feraligatr. Roserade en el aire cayó como una cometa con una cuerda rota. Feraligatr en el suelo también estaba sufriendo. Aunque el nivel de energía de Roserade era bajo, en su cuello, en este momento, una gema que emite un brillo fluorescente verde brillaba brillantemente. Sin lugar a dudas, ese era un tesoro secreto de amplificación de hierba. Mirando este impulso de energía, se podría decir que el nivel de este tesoro secreto no era bajo, al menos un rango A. Feraligatr, agilidad seguida de Aqua Tal. Y Watanabe Sanetake, al ver la Roserade que caía, inmediatamente dio la orden. Feraligatr, con su gruesa piel, rugida y cargada hacia adelante, su cola azul ahora cubierta del color del agua que fluye. Roserade. En este momento, Roserade, en lo alto del aire y solo fue golpeado, ya estaba luchando por estabilizarse, y mucho menos esquivar. Solo tuvo tiempo de cubrir su pecho con las manos antes de perseguir que Feraligatr lo azotara brutalmente. Aporrear. Bajo la fuerza del enorme golpe de látigo, el cuerpo pequeño de Roserade, como una cometa con una cuerda rota, fue enviado a la barrera de energía. Finalmente se arrojó a más de 100 metros de distancia, luego se estrelló fuertemente en el suelo. Había perdido por completo la capacidad de luchar. Después de observar por un momento, Tang Fei anunció claramente: Roserade ha perdido la capacidad de luchar. El concursante Chen Chen, por favor convoca a tu próximo Pokémon. No pudo evitar sentir que era una pena. No se podía decir que las órdenes de Chen Chen estaban mal,
era solo que la brecha de fuerza entre los dos lados era demasiado grande. Las batallas reales no fueron como los juegos, simplemente confiando en estadísticas en un sistema basado en turnos. Un tipo de batalla de tu turno, mi turno. La diferencia en la fuerza de Pokémon a veces no se puede resolver solo con la ventaja de tipo. La resistencia representaba la supresión de los niveles de energía entre los dos lados, lo que representa la supresión de las capacidades físicas. La hierba es súper efectiva contra el agua. Todos entendieron este principio. La parte desfavorecida intentaría naturalmente evitar una colisión de movimientos con tipos opuestos. Y la brecha traída por la fuerza era evidente ahora. Alguien tan cauteloso como Chen Chen tuvo que usar el lector mental para garantizar la precisión de sus movimientos. De lo contrario, ella ni siquiera golpeó el Feraligatr del oponente. Sin embargo, aunque Roserade había perdido la capacidad de luchar, debido a ese último contacto, las burbujas de veneno púrpura aparecieron en el cuerpo de Feraligatr. La capacidad, Point, tiene una oportunidad de envenenar a un oponente que hace contacto. Junto con la bomba de semilla anterior. Feraligatr no se sentía demasiado bien ahora tampoco. Pero las escamas de la victoria ahora se habían inclinado por completo hacia Watanabe Sanetake. Su Feraligatr solo había recibido un gran éxito, y ahora para el tercer Pokémon, Chen Chen también había perdido la iniciativa. Estoy contando contigo. Arcanine. Después de recordar a Roserade, Chen Chen miró hacia su última pelota de Pokéye. Aguoo. Pelaje tipo rayas. Un cuerpo majestuoso, una mirada extraordinaria. Arcanina. Aclamado como el mejor socio Pokémon para el personal de aplicación de la ley de Waxia. La derrota de Roserade no afectó las emociones de Chen Chen en lo más mínimo. Como futuro agente de la ley, ya sea que se sintiera deprimida o feliz, no lo mostraría en una ocasión tan formal. Y su orden aún estaba claro, velocidad extrema. Feraligatr. Otra liquidación. Los labios de Watanabe Sanetake se acurrucaron por completo. Agua contra el fuego, con una ventaja energética también. No estaba pidiendo mucho, con el tiempo limitado debido al veneno, solo necesitaba agotar la resistencia del arcanino opuesto tanto como sea posible. Pero Chen Chen claramente había pensado en esto también. Entonces, su comando inmediato fue la velocidad extrema. Si el tiempo fuera arrastrado, la roserada venenosa dejada atrás, sin un antídoto, eventualmente usaría Feraligatr. El agua se enfureció, una sombra naranja saltó frenéticamente a través del campo. La audiencia en las gradas rugió ronca. Ir. Hermana Chen. Arcanine, tómalo. Maldita sea, no dejes que nos menospreciemos los entrenadores de Waxia. La atmósfera del partido alcanzó un clímax en este momento. Todos estaban nerviosamente viendo la batalla a continuación. Capítulo 372, Greninja de 4 niveles Elite. Feraligatr ha perdido la capacidad de luchar. El concursante Watanabe Sanetake, por favor, libera tu próximo Pokémon. Mirando el Feraligatr caído, espuma en la boca, el arcanino, aunque jadeando un poco, estaba en gran medida bien. Hacia el final del partido, solo había sido pastoreo en la parte posterior por la bomba hidroeléctrica de Feraligatr. No está mal, no está mal. Los entrenadores de Waxia realmente me han abierto los ojos. Pero si es mi próximo Pokémon, ¿cómo lo manejarás? Recordando a Feraligatr. Watanabe Sanetake sonrió despectivamente. Sal. Greninja. Deja que vean tu fuerza. El Pokémon que apareció era un Greninja, predominantemente azul cielo, con ojos fríos y afilados. En la zona de asientos de los concursantes, la mirada de Hikaru se levantó. Este tipo de Pokémon, Hikaru no podría estar más familiarizado con él. Pero en comparación con su propio Greninja, que le encantaba presumir, este Greninja era como un veterano endurecido por la batalla. Todo su cuerpo exudaba una aura asesina. Este era un Pokémon que realmente había tomado vidas. Koga. Pokémon, Greninja. Habilidad, Torrent. Género, hombre. Talento, Elite 4. Nivel, 61. Movimientos, burbuja, pulso de agua, doble equipo, haz de aire, pulso oscuro, nudo de hierba, corte, agua shuriken, espadas baile. Un Pokémon de 4 niveles de Elite. Además, no había un dispositivo de entrenamiento obligatorio en su cuello. En cambio, había una gema llena de energía de tipo agua. ¿Qué indicó esto? Indicó que este Greninja no fue capturado utilizando un dispositivo de entrenamiento obligatorio.
realmente pertenecía a Watanabe Sanetake. Sin embargo, en el ojo del escrutinio de Hikaru, la edad de este Greninja era aún mayor que la de Watanabe Sanetake. Hace mucho tiempo que había pasado su periodo de crecimiento. Su aura restringida hizo que los espectadores en la audiencia comenzaran a dudar. A juzgar por su comportamiento, la fuerza de este Greninja definitivamente no era trivial, pero a juzgar por su presencia, no parecía tan fuerte como el Feraligatra anterior. Solo algunos de los entrenadores más hábiles fruncieron profundamente. Si no se equivocaban. Entonces la fuerza de este Greninja había alcanzado el nivel de 4 años de élite. La expresión de Chen Chen se volvió sin precedentes. Claramente, ella también había sentido el poder de este Greninja. Greninja. Doble equipo. Koga. Greninja dejó escapar un grito frío, juntó sus manos y al instante, cientos de sombras dispersas. Seguido de un grito. Agua Shuriken. Todos los Greninjas ahora tenían cuchillas sobre 1 metro de largo en sus manos. La velocidad fue tan rápida que Rotom tuvo que reducir la velocidad de cuadro nuevamente para la audiencia en el escenario para ver claramente sus movimientos. Al ver esto, la expresión de Chen Chen finalmente cambió. Arcanine, lanzallamas. Arcanine inmediatamente arrojó llamas feroces. Pero la diferencia de fuerza era como un abismo. Las furiosas llamas acababan de verter de la boca de Arcanine, solo logrando eliminar algunos de los Greninjas en el frente, cuando los Greninjas restantes ya lo habían alcanzado. Donde pasaba el agua Shurikens, cada ataque sacaba sangre. Todo el campo de batalla parecía haberse convertido en un matadero. Con casi 100 sombras corriendo rápidamente por el cuerpo de Arcanine. Rápido, fue simplemente demasiado rápido. Para un arcanino de nivel maestro tardío, un Greninja de 4 niveles de élite era demasiado fuerte. Tan fuerte que Arcanine apenas podía atrapar su figura. Bajo tales ataques de corte, en solo unas pocas respiraciones, su pelaje originalmente rayado por tigre se empapó de sangre. En la audiencia, algunos espectadores más jóvenes estaban tan asustados por el estado miserable de Arcanine que no se atrevieron a abrir los ojos. Bajo tal embestida, era difícil imaginar qué tipo de ataque Arcanine estaba perdurando. Afortunadamente, Chen Chen reaccionó de inmediato. Fire Spin. Te envuelve. Sintiendo las sombras constantemente lanzando, Arcanine descubrió sus dientes. Las heridas en su cuerpo se ampliaron paso a paso, sin embargo, solo eran heridas de carne. Esto rápidamente hizo darse cuenta de que este Greninja estaba jugando con él. Pero si continuara siendo jugado de esta manera, incluso si sus lesiones no fueran graves, eventualmente sucumbiría a la pérdida de sangre. El vínculo entre él y su entrenador le permitió comprender rápidamente la intención de Chen Chen. Las llamas estallaron, en espiral hacia arriba, envolviéndolas rápidamente. Y las sombras de alta velocidad que atacan esta vez se disiparon rápidamente en vapor de agua. El comentarista masculino habló con una voz temblorosa. ¿Elite 4? El concursante Watanabe Greninja ha alcanzado el nivel de Elite 4. Un Pokémon de 4 niveles de Elite. Este era un nivel de fuerza completamente diferente de Master Tier. La energía dentro de su cuerpo había alcanzado un nuevo nivel. Algunos poderosos Pokémon de Elite Four podrían incluso tomar prestada energía del mundo real. Esto se podría ver desde este partido. La velocidad de cuadro de Rotom tuvo que frenarse casi 10 veces para que la audiencia vea claramente las ráfagas de velocidad de corta distancia de Greninja. En Waxia. En cualquier país de Blue Star, los Pokémon de 4 niveles Elite se consideraron potencia de combate de alto nivel. La exclamación del comentarista fue como una piedra cayendo en agua, creando 1000 ondas. Enseguida, toda la audiencia estaba aturdida. Incluso en la capital de Waxia, los 4 Pokémon de élite no se veían comúnmente. Un clamor de la discusión aumentó, volviéndose extremadamente ruidoso. ¿Elite 4? ¿Este Greninja es Elite 4 level? ¿Estás bromeando? ¿Un Pokémon de 4 niveles de élite participando en la liga juvenil? ¿Es esto realmente el Pokémon de Watanabe Sanetake? Investigue a fondo. Investigue. Exigimos una investigación exhaustiva. ¿Qué exige una investigación? Debe ser investigado a fondo. En la sala de transmisión en vivo, alguien inmediatamente comenzó a mirar el Pokémon de Watanabe Sanetake. Pero la conclusión final fue que este Greninja estaba registrado como su Pokémon con la Pokémon League en el país de Sakura. En el escenario, las llamas levitantes se dispersaron gradualmente, revelando un arcanino algo debilitado en el interior.
Sus lesiones no fueron graves, pero debido a la pérdida de sangre, su resistencia se había reducido considerablemente. Koga. Aburrido. Mirando el arcanino en este estado, la cara de Greninja estaba llena de desinterés. Tal partido no era nada especial en sus ojos. En las evaluaciones anteriores de Ninja, todos los Pokémon lucharon hasta la muerte, las vidas estaban en juego. Mientras hablaba, otra cuchilla formada de luz blanca apareció en su mano. Su figura parpadeó, apareciendo ante la arcanina en un instante. Levantó la mano y la cuchilla se redujo ferozmente. ¡Aguó! Inesperadamente, Arcanine, que había estado fingiendo debilidad, sus ojos de repente se volvieron feroces. Se rompió a la mano de la web descendente de Greninja. Pero Greninja era, después de todo, un Pokémon de élite de 4 niveles. Además, fue un Pokémon perfeccionado a través de batallas de vida y muerte. Sus reflejos fueron extremadamente rápidos. En casi un instante, reaccionó, extendió su mano, luego saltó, la luz blanca estalló de su pie web, entregando un feroz as de la cabeza de Arcanine. Y aún no había terminado, siguió con un pulso de agua de potencia completa. Capítulo 373, Te golpearé, ¿entendiré? Entrada roja. Arcanine, habiendo sufrido ese golpe, fue completamente incapaz de pararse. Donde su cintura fue alcanzada por el pulso de agua, apareció una ligera sangría, lo suficiente como para demostrar cuán poderoso fue ese ataque. Como el comentarista anunció el resultado del partido, Chen Chen inmediatamente recordó a su Pokémon y se dirigió al hospital Pokémon. Sus 3 Pokémon resultaron gravemente heridos, más allá de lo que la autocuración podría recuperarse. En el campo, Watanabe Sanetake escaneó su entorno, finalmente dejó que su mirada cayera sobre la zona de asientos de los concursantes. Ese look parecía preguntar, ¿ves eso? Esta es mi verdadera fuerza. Los concursantes en sus asientos, frente a su provocación, permanecieron en silencio. Elite 4. Solo estas 2 palabras se presionaron sobre todos como una gran montaña. En este momento, incluso algunos entrenadores que originalmente tenían un poco de confianza sintieron que sus corazones se sumergieron en una cueva de hielo. Tal fuerza. Era simplemente demasiado poderoso. Con tal interludio, los siguientes 3 partidos tenían poco interés. Todos solo querían que esta primera ronda de partidos terminara rápidamente. El 26 de diciembre, concluyó la primera ronda de la Liga Juvenil. Después de un periodo de descanso de 2 días, comenzaría la segunda ronda de partidos. Quedaron 66 concursantes para la segunda ronda. 27 de diciembre. Universidad Central de Jóvenes. Mientras la luz del amanecer entraba, Hikaru, después de enviar a Me, miró sus monedas de entrada. Por ahora, sus monedas de entrada habían alcanzado, valor no especificado en el texto. 1. Ya podía permitirse el ala de plata. Hablando de eso, estos legendarios Pokémon realmente les gusta deshacerse de las plumas. Hikaru suspiró con emoción, pero eligió no comprarlo. En cambio, abrió el sistema y aprovechó la entrada semanal de hoy. Una luz roja pasó. Hikaru estaba ligeramente aturdido, algo incrédulo. Entrada roja, impulso de habilidad cuando está equipado. Puede otorgar una habilidad adicional que el Pokémon puede poseer. ¿La entrada semanal rodó rojo? Este fue el primer pensamiento de Hikaru. Después de leer la descripción de la entrada, su segundo pensamiento fue que Greninja se salvó. Al no haber evolucionado Mega nunca, fue increíblemente envidioso de este método, lo que podría aumentar la fuerza y hacer que uno se vea más fresco. Aunque había deseado una entrada que le permitiera a Greninja evolucionar, Hikaru no había esperado que apareciera en la entrada semanal. Originalmente había pensado que solo aparecería en una entrada mensual. ¿Koga? El Greninja que salió estaba un poco aturdido. Acababa de terminar de contar una historia, entonces, ¿por qué se llamaba nuevamente ahora? Hikaru equipó alegremente la entrada. Aquí, un regalo para ti. Al escuchar esto, los ojos de Greninja se iluminaron. Cuando Hikaru dijo, Goodie, fue realmente un regalo. Greninja miró a Hikaru expectante. Koga. Inesperadamente, Hikaru simplemente asintió, muy bien. ¿Koga? ¿Está bien? Greninja se dio la vuelta dudosa, se miró a sí misma. Y luego sintió su propio ser. ¿Nada había cambiado en absoluto? Ven, vamos a probarlo en la casa de entrenamiento. Una hora después, Hikaru salió de la casa de entrenamiento, ligeramente sin aliento. Santa mierda,
este fenómeno de Bond consume mucho más resistencia que la mega evolución. La mega evolución requirió resistencia. Para fenómeno de enlace, Hikaru se había preparado mentalmente, pero no esperaba que el fenómeno de Bond consumiera el doble de la resistencia de la mega evolución. Afortunadamente, sin embargo, este intento fue muy exitoso. Greninja ya no tenía que estar debajo de Charizard. Después del fenómeno de Bond, también poseía fuerza casi en el nivel de Elite de 4. La luna era brillante. Y las estrellas eran numerosas. La segunda ronda de partidos siguió rápidamente. El procedimiento no había cambiado mucho. Todos los concursantes fueron introducidos primero, seguidos por las parejas. Solo había 33 pares en la segunda ronda. Entonces la velocidad de emparejamiento fue muy rápida. Además, en la primera ronda, aparte de algunas personas desafortunadas, la segunda ronda básicamente había filtrado a algunos de los concursantes de nivel T3. Sin lugar a dudas, cuanto más avance la competencia, más fuertes se volverían los concursantes de ambos lados. Los partidos también se volverían cada vez más emocionantes. Pero lo que sorprendió a Hikaru fue, su oponente en esta ronda fue en realidad uno de los 3 entrenadores de Sakura Country de antes. El entrenador cuyos Pokémon eran Scizor y Arbok. Tan pronto como se publicó la información sobre los concursantes emparejados, la mayoría de las miradas de los concursantes cayeron sobre Hikaru. Los 3 entrenadores de país de Sakura fueron, sin duda, los 3 entrenadores más destacados en este momento. Y el rendimiento de Hikaru en los preliminares también había sido extremadamente llamativo. Esto inexplicablemente les dio a todos un renovado sentido de esperanza. Los otros 2 entrenadores de país de Sakura fueron emparejados con un entrenador de nivel T3 y T2 respectivamente. En cuanto a algunos de los amigos familiares de Hikaru, los oponentes que encontraron fueron bastante interesantes. Sakura, Jaemin Swank, fue emparejada contra Ullaner. Los 2 mejores amigos se habían convertido en oponentes. As, por otro lado, se enfrentó a Mubankin. Yewo se enfrentaron a Butong. Esta ola solo podría describirse como los amigos de Hikaru matándose. En cuanto a eso tímido, algo oscuro. Chica de piel, Lilith, había sido derrotada en la primera ronda por el concursante sembrado de la Universidad del Norte de China, Su Yuyu. Ahora estaba sentada en la audiencia, animando a As y Butong. Sakura se enfrentó a otro concursante de nivel T3. Uno tenía que decir que incluso el destino la favoreció. El Pokémon principal del oponente fue un Torsterra, que fue completamente contrarrestado. 4 veces débiles para Dragon, su defensa y velocidad especiales tampoco fueron grandes. 1. Quizás Dragonite podría terminarlo con una sola respiración de dragón. Allí, el entrenador de Sakura Country con Scizor gritó hacia Hikaru. Hikaru giró la cabeza. El oponente mostró una burla. Luego sacó una mano sobre su propio cuello y se rió despectivamente. J.E. Hikaru le devolvió una risa ligera. Este entrenador de Sakura Country parecía demasiado seguro. Durante tantos días, los entrenadores de su propio país no habían ganado un solo partido contra ellos. Hikaru lo había visto todo. Para ser honesto, durante mucho tiempo había querido enfrentarse con estos tipos. Después de todo este tiempo, el oponente todavía se registró como rojo bajo su objetivo malicioso. Además, tratar a Pokémon como meras herramientas para fortalecerse. Este tipo de cosas no se puede permitir que suceda en Huaxia. Una repentina oleada de emoción brotó. Frente a todos los concursantes, Hikaru hizo señas al entrenador de Sakura Country allí y gritó en voz alta, «Hola, concursante de Little Hap, quiero decir, la tierra de unos pocos días buenos». Watanabe Sanetake y los demás miraron al escuchar esto. «Te voy a golpear. ¿Entendirte?» Esta oración, Hikaru lo dijo frente a todos los concursantes y al público. La arrogancia en su tono, el desprecio en su actitud. No podría haber sido más obvio. Enseguida, todos se sorprendieron por las palabras de Hikaru. Por un lado, la declaración de Hikaru fue entregada con una arrogancia tan extrema. Como si se enfrentara a un grupo de oponentes, podría aplastar sin esfuerzo. Capítulo 374. Combate verbal simple. Al público le encantaba el tono y la actitud de sus palabras, pero estaban muy preocupados si Hikaru realmente podía respaldarlos. Porque en los partidos anteriores, el desempeño de los 3 concursantes del país de Sakura había sido abrumadoramente fuerte. Con respecto a su impresión de Hikaru,
La mayoría de las personas solo se centraron en esa Latias. Podrían creer que Latias podría derrotar a 2 Pokémon a nivel maestro. Pero todavía había un Pokémon máximo de nivel maestro, que no sería fácil tratar. Quizás el oponente incluso contrarrestaría específicamente a Latias de Hikaru. Maldición, esas palabras se sintieron tan bien. Así es como debería ser. Dios Yu. Muéstrales tu estilo. Hikaru, desde tu debut en la Liga Provincial, he estado viendo tus partidos y nunca has perdido. Hermano Yu, ganar o perder no importa. Si no puedes ganar, por favor no dejes que mis Latias sean golpeadas demasiado. SOB. Vaca. A estas palabras. Otro entrenador de Sakura Country allí que conocía a los chinos al instante volaron a una ira. En este momento, la pantalla materializada por Rotom también comenzó a mostrar la línea de coincidencia. Y lo que hizo que todos los presentes surgieran una ceja. El partido de Hikaru contra este entrenador fue casualmente el tercero. Significado. Vieron a estos 2 concursantes luchar hoy. Después de que todos los concursantes se habían sentado en el área designada, Sakura a su lado tiró suavemente la mano de Hikaru. Hermano. La preocupación en su rostro casi se había derretido en agua. La fuerza del oponente ya se había mostrado hace unos días. Hikaru le pellizcó la mejilla. No te preocupes. Como éramos pequeños, rara vez he hecho cosas sobre las que no estaba seguro. Justo después de lidiar con este niño, los otros concursantes que conocían a Hikaru también vinieron uno por uno para animarlo. Entre ellos estaban Ye Tian, Ye Wo y varias hermanas mayores. Las palabras de preocupación y aliento, no hace falta decir que fueron en abundancia. Después de que Hikaru los respondió a todos, As, junto con Butong y Lilith, también se acercó. La cabeza de este tipo estaba realmente llena de nada más que pasión de sangre caliente. Hikaru, lo que acabas de decir fue increíblemente genial. Este entrenador de Sakura Country es demasiado arrogante. Látelo. Hikaru preguntó con curiosidad, ¿por qué crees que definitivamente puedo ganar? As dijo con completa convicción, su rostro lleno de espíritu juvenil, bonos. Vi los lazos entre usted y su Pokémon, y su creencia inquebrantable en la victoria. Con tales vínculos y creencias, definitivamente ganará. Hikaru. Hikaru realmente quería preguntar si As había visto alguna creencia inquebrantable en la victoria cuando estaba luchando contra el propio Hikaru. Sin embargo, Hikaru también agradeció a As por sus felicitaciones. Aunque en comparación con la primera ronda, la emoción de la segunda ronda fue sin duda en otro nivel. Pero debido a lo que Hikaru había dicho antes. Claramente, todos esperaban este tercer partido con gran anticipación. El tiempo pasó, cae por caída. Al ver el segundo partido a continuación, Hikaru tocó su bola de Pokéye, sintiéndose un poco nerviosa. Esta era la primera vez que había sido tan extravagante en público. Hikaru siempre se había considerado una persona cautelosa y meticulosa. Cuando se enfrentó a una situación, siempre consideraría primero si sus acciones tendrían repercusiones. Había aprendido esto después de terminar la liga de la ciudad de Mizuki. En ese momento, las alas de hadas de Charmeleon le habían traído muchos problemas. Por ejemplo, había atraído a Athena del Team Rocket. Hizo que Team Rocket covet su Charizard. En ese incidente, Charizard, Gardevoir, Latias, todos cayeron en un estrecho terrible. Fue en ese momento que Hikaru se dio cuenta. No era solo. Después de que Sakura se fue, se había acostumbrado a estar solo, por lo que era bastante informal al manejar los asuntos. Fue precisamente por ese incidente que Hikaru aprendió que detrás de él había un grupo de compañeros. Pero esta vez, estos pocos entrenadores de Sakura Country eran simplemente demasiado arrogantes. Uno puede soportar, pero no para siempre. Durar constantemente solo hará que otros lo vean como débil y fácil de intimidar. Además, el actual era diferente del pasado. Latias estaba a solo un paso de Elite Four nivel. Y después de la mega evolución, alcanzaría el nivel 66. Además, con sigilo piadoso, arco iris fugaz y silencio. En este vasto mundo, ¿quién podría atraparlo? A menos que el oponente usara un Pokémon legendario. El tercer partido está a punto de comenzar. Los concursantes Hikaru y Watanabe Aoki, prepárate para ingresar al campo. Respirando hondo, Hikaru saltó de la plataforma de los concursantes y caminó hacia el campo. Frente a él, Watanabe Aoki lo miró con odio. Entonces fuiste tú quien eliminó a Yamamoto Nika en los preliminares.
El Rotom en el cielo proporcionó una traducción oportuna. Al escuchar esto, Hikaru se burló. ¿Te refieres a ese hombre que no usaba ropa, solo un pañal? ¿Y estaba cubierto de jugo verde? 2. Si es él, entonces lo siento, tenía miedo, así que accidentalmente lo eliminé. Honestamente, nunca esperé que alguien no usara ropa en tal competencia. Realmente no sé si se siente avergonzado por tanta gente, e incluso se pintó la cabeza verde. ¿Qué? ¿Se le permitió competir en Huaxia porque tiene muchas hermanas? Siempre se permitió un combate verbal antes de que se permitiera un partido. Se llamó eufemísticamente un intercambio amistoso entre concursantes. Pero Hikaru sintió que no había nada amigable para intercambiar con estos tipos. Tenía mucha confianza en su habilidad para demoler verbalmente a las personas. Por lo general, no lo mostraba porque normalmente estaba tratando con conocidos. Uno podría decir simplemente ver a Charizard provocar esos guiarados en el reino secreto. Una salida de palabras con forma de ametralladora dejó a Watanabe Aoki sin palabras, su rostro se sonrojó rojo. Vaca. Vaca. Justo cuando estaba a punto de replicar, hermana Fei. El comentarista y árbitro en la plataforma habló. El partido está a punto de comenzar. Concursantes, prepárate para convocar a tu Pokémon. Un estómago lleno de palabras fue suprimido instantáneamente. Y esta ronda de combate verbal dejó a la audiencia por encima de los estados pesados. No esperaban que el Hikaru de aspecto generalmente grave en realidad tuviera un negro. La de combustión. Pero extrañamente, ¿sonaba muy satisfactorio? Maldición, no escuché una sola palabra de juramento en todo, pero ¿se sintió tan sucio? Mira a ese concursante de Sakura Country, creo que el humo está saliendo de su cabeza de la ira. No, me encanta, me encanta. Después de ese brazo verbal. Siento que mi tensión está completamente aliviada. Traducido más generalmente como extrema satisfacción / alivio. ¿Hikaru tiene un lado así? SOB, tan lindo. En la zona de asientos de los concursantes. Algunas personas que conocían a Hikaru también lo miraron como si lo vean por primera vez. Cuando interactuaron con Hikaru, siempre habían sentido que era una persona muy gentil, muy cómoda para estar cerca. Pero el Hikaru en el escenario ahora les mostró otro lado. Incluso Mubankin, que generalmente era emocionalmente estable y no lo juró, en silencio pensó para sí misma. Esto es demasiado satisfactorio. Capítulo 375, Lucario vs Scizor. Ven, Scizor. Quizás porque la actitud de Hikaru antes era demasiado arrogante, hizo que este entrenador de Sakura Country perdiera la compostura. Antes de que el comentarista anunciara el comienzo del partido, ya había convocado a su Pokémon. Esto indudablemente le dio a Hikaru la oportunidad de atacar primero. A pesar de, Hikaru no valoró particularmente esta oportunidad. Mirando al Scizor frente a él, Hikaru reflexionó por un momento, luego sacó la pelota de Pokéye de Lucario. Sal, Lucario. HMPH. Lucario, que no había aparecido durante mucho tiempo, surgió una vez más, impresionante todos los espectadores presentes. ¿Lucario? ¿No era solo en Elite Tier cuando apareció por última vez? ¿Por qué lo envía? Este aura, Peak Lord Tier, la diferencia de fuerza es demasiado grande, ¿no es? Santa mierda, en medio año, desde el pico de Elite hasta el pico de Lord Tier. No subestimes a Lucario. Lucario puede tener una explosión de poder. Aunque la lucha es súper efectiva contra el acero, ¿no sería mejor Charizard? Charizard tiene una ventaja de 4 veces súper efectiva. Incluso Watanabe Aoki al otro lado estaba algo estupefacto. Luego se echó a reír. Yo sí. ¿Es esta la jactancia arrogante que hiciste antes? ¿Un pico de Lord Lucario? He oído hablar de este Pokémon. Innatamente sensible al poder del aura. Me gustaría ver cómo este Pokémon de Tier Lord Tier tuyo me va a golpear. JE. El partido había comenzado. Pero ninguna de las partes mostró ninguna intención de dar comandos. Claramente, Watanabe Aoki quería compensar la frustración que sintió antes del partido. Hikaru lo ignoró. En cambio, lanzó su mirada hacia el espectador de pie arriba, miró a su alrededor una vez y luego volvió a enfocar su enfoque. Su tono se suavizó. Si la relación entre Pokémon y humanos se construirá utilizando dispositivos de entrenamiento obligatorios, todos han considerado el futuro de la relación entre humanos y Pokémon. Las palabras de un concursante generalmente eran amplificadas por Rotom, por lo que todos en los puestos de espectadores podían escuchar.
Pokémon son claramente seres sensibles con sus propias personalidades. Cuando sofocas esta personalidad, extingue su sensibilidad, tal vez a corto plazo, cederán debido a varias formas de opresión. Pero al final, ¿no se resistirán? Es como un resorte, cuanto más apretado lo comprime, más aterrador es su rebote. La tendencia actual indica que la futura era de gran Pokémon es casi una certeza. Los reinos secretos aparecen cada vez más frecuentemente. Si usamos cosas como dispositivos de entrenamiento obligatorios para controlarlos, ¿no estamos perdiendo inherentemente su confianza? Entonces, ¿qué pasa con los Pokémon en futuros reinos secretos? Ya albergarán el odio hacia los humanos. ¿Cuál es la diferencia entre este comportamiento y matar a la gallina para obtener los huevos? Las palabras de Hikaru fueron rápidas pero claras. Este fue un discurso que había ensayado en su mente innumerables momentos. Pero solo estos pocos cientos de palabras provocó que la mayoría de la audiencia viera la transmisión en vivo de este partido caer en un pensamiento profundo. Claramente podrían coexistir pacíficamente con ellos, entonces, ¿por qué crear hostilidad entre ambos lados, lo que finalmente conduce a un estado de guerra? Maldita sea. Esta vez, Rotom, ya sea por un mal funcionamiento o algo más, no tradujo las palabras de Hikaru. Esto dejó a Watanabe Aoki al otro lado completamente desconcertado. Solo después de ver a Watanabe Sanetake en el área de asientos de los concursantes, envigoramente, emitió un comando de batalla, Scizor, Agility. Su cuerpo de acero no redujo su velocidad. Con el impulso de la agilidad, Scizor inmediatamente se transformó en una sombra roja de sangre. Garra de metal. Blast Kick. Cuando se enfrentó a un chiflado de tipo y acero, Charizard fue, sin duda, la mejor opción. Con la fuerza actual de Charizard, probablemente podría jugar con este Scizor incluso sin Mega Evolution. Pero Hikaru todavía decidió enviar a Lucario. En primer lugar, dejar que Lucario pruebe sus habilidades. En segundo lugar, estallido. HMPH. Un gruñido amortiguado escapó de la boca de Lucario. Enfrentando un nivel de energía más alto, la patada de incendio que había aprendido de Charizard no podía obtener ninguna ventaja. La luz blanca de las pincers de Scizor chocó con Blast Kick. Lucario retiró docenas de metros antes de estabilizarse. Pero aún así, Watanabe Aoki en el otro lado soltó con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? Aunque el oponente usó Blast Kick, la diferencia en la fuerza de su Pokémon fue una etapa importante. Aunque Lucario retiró docenas de metros, las pincers de Scizor también mostraron signos de ser quemado por las llamas. Debido al daño 4 veces super efectivo, se infligió con un estado de quemadura después de solo un hit. Realmente es demasiado pedirlo. Solo un choque, y sintiendo que Lucario había sufrido una lesión considerable, Hikaru sacudió la cabeza ligeramente. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Si fuera un Pokémon Picklord Tier de Picklord, probablemente ni siquiera podría reaccionar ante ese golpe. Lucario todavía confió en su aura para sentir el próximo movimiento de Scizor. De lo contrario, si podría haber tomado esa garra de metal era realmente difícil de decir. Hikaru transmitió inmediatamente un comando a través de aura, que sea así entonces. Deja que vean tu verdadero estilo. HMPH. Lucario se puso de pie, mirando atentamente al Scizor frente a él. El aura roja hace mucho tiempo floreció lentamente alrededor de su cuerpo. En un instante, su presencia se disparó. El aura revelada incluso causó los escombros pateados por el aterrizaje de Lucario antes para flotar lentamente en el aire. Capítulo 376. Primera evolución de la Mega, Sact Scizor. Justo como Hikaru había dicho fuera de Aura Town antes. El poder del aura resonará, eventualmente, en toda Waxia una vez más. Desde Liolu en adelante, Hikaru lo había visto crecer y madurar paso a paso. Entre ellos, no hubo los giros y vueltas que tuvo con Charizard. Este nivel de intimidad fue evidente. Y este niño, desde la eclosión, también había sido el Pokémon Hikaru más compuesto que había capturado, sin exigirle que gaste mucho esfuerzo. Pero esto no significaba que su vínculo no fuera profundo. Quería estos entrenadores de Sakura Country, y todos los entrenadores en Waxia. Saber cuán importante es el vínculo entre Pokémon y Trainer. Luca. Ya sea que se activara Lucario sin Kaioken, o con Kaioken ya activo, cuando se enfrentó a un enemigo fuerte, su mirada permaneció tan tranquila como el agua. Y en este momento, en su cuerpo, aparte del floreciente aura roja,
Un brillo de luz comenzó a circular sobre la piedra alrededor de su cuello, luego se extendió lentamente por todo su cuerpo. Mirando a Hikaru, él y Lucario levantaron simultáneamente los puños, como si sus corazones fueran uno. Aunque lo había intentado innumerables veces, cada mega evolución todavía se sentía mágica para Hikaru. Esa sensación de dos corazones dibujando cerca, bien conectado. Los dos se enfrentaron desde lejos, sus ojos se reunieron. Posteriormente, la luz blanca envolvió gradualmente todo el cuerpo de Lucario. Y este cambio repentino aturdió directamente a todos presentes. Luz blanca que aparece en el cuerpo de un Pokémon, sin duda, esta era la luz de la evolución. ¿Pero no estaba Lucario ya en su etapa evolutiva más alta según los libros de texto? ¿Qué estaba pasando? ¿Evolucionó? ¿Lucario todavía puede evolucionar? ¿De verdad? Las estadísticas base de Lucario ya son muy buenas. Si evoluciona nuevamente, ¿en qué se convertirá? La luz blanca se disipó. Y el Lucario que apareció en el escenario tenía una apariencia completamente diferente. Sus largos apéndices sensoriales fluyeron, sus ojos estaban tranquilos. Sobre su anterior tono azul profundo, el pelaje amarillo había crecido en su pecho, y sus apéndices fluidos ahora tenían un toque adicional de rojo majestuoso. 1. ¿Nani? Viendo el aura de Lucario sobre 2 veces. Los ojos de Watanabe Aoki casi salieron. ¿Esperar? ¿No era ese un pico de Lord Tyr Lucario hace unos momentos? ¿Cómo el aura que emitió repentinamente se volvió más fuerte que el de Scizor? ¿En serio? ¿Estás pirateando? ¿Cruzar 2 niveles de potencia principales como ese? Lucario, velocidad extrema, match punch. La sensación de poder no hizo arrogante a Lucario en lo más mínimo. Entendió el comando aura de Hikaru en un instante. Con un paso de empuje y un salto, la capa protectora de potencia psíquica debajo de sus pies se rompió instantáneamente. Todo su cuerpo, como una tormenta furiosa, cargó hacia el Scizor opuesto. Su velocidad no era de ninguna manera inferior al veterano Greninja de antes. Scizor solo pudo ver impotente a medida que la figura de Lucario se hizo cada vez más grande en sus alumnos. El punto de impacto fue su garganta. Incluso el Rotom, volando para capturar la acción, no pudo mantenerse al día con su velocidad. Como todos saben, el cuello, para cualquier criatura viviente, es un lugar increíblemente vulnerable. Si este golpe realmente aterrizó en Scizor, un golpe de match entregado con la fuerza actual de Lucario sería absolutamente fatal. En este momento, se reveló el inconveniente de someter a Pokémon con un dispositivo de entrenamiento obligatorio. Watanabe Aoki al otro lado solo miró fijamente a su Scizor, completamente incapaz de reaccionar. No había establecido un vínculo con su Pokémon, o más bien, el vínculo establecido era demasiado superficial. Su constitución física no se había mejorado. Enfrentando una batalla así, la mayoría de las veces, fue el Pokémon luchando de forma autónoma. El entrenador se convirtió en una mera decoración, incapaz de ofrecer ninguna orientación. ¿Cómo podría una persona ordinaria ordenar en un maestro? ¿Batalla de Pokémon nivel? Ni siquiera podía ver claramente la velocidad de un Pokémon de nivel maestro. Grieta. La audiencia en el escenario todavía estaba inmersa en la conmoción de Lucario ascendiendo instantáneamente a Elite Four Tier. Pero ahora, el Lucario evolucionado golpeó tan despiadadamente. Un golpe directo al cuello. Con la velocidad actual de Lucario, la ejecución del movimiento fue instantánea. Antes de que la audiencia anterior pudiera exclamar con asombro. El golpe de match de Lucario ya había aterrizado en el cuello de Scizor. Grieta. Junto con un sonido devastador, todo el lugar contuvo el aliento, viendo la escena de abajo con incredulidad. Scizor también cerró los ojos con miedo, pero en ese momento final. ¿Un toque de alivio parpadeó en sus ojos? Grieta. El sonido destrozante continuó, uno tras otro. Scizor abrió los ojos sorprendidos, solo para descubrir que no había sentido ningún dolor en absoluto. Lo que destrozó no fue su cuello, sino el dispositivo de entrenamiento obligatorio alrededor de su cuello. El dispositivo de entrenamiento obligatorio, capaz de restringir un maestro. Pokémon nivelado, destrozado como una cáscara de tortuga bajo el golpe de Lucario, cayendo al suelo con un sonido nítido. En este instante, todo el lugar cayó en silencio. Scizor, frente a Lucario, miró esta escena con incredulidad. En última instancia, las diversas cicatrices en su cuerpo de acero no habían hecho que derramara una sola lágrima, pero en este momento, las lágrimas fluyeron incontrolablemente de sus ojos de color amarillo-naranja. Luca.
Lucario se apartó rápidamente, luego lo miró provocativamente. Luca. Vamos. Y acompañando esto, la luz blanca surgió nuevamente de su cuerpo, sus apéndices fluidos comenzaron a disiparse. En menos de un segundo, su cuerpo volvió a su apariencia anterior. ¿Scizor? Scizor miró dudosa al Pokémon antes que él, el que lo había liberado de su sufrimiento, sin comprender por qué todavía quería luchar después de ayudarlo a romper el dispositivo de entrenamiento obligatorio. Después de eso, el aura de Lucario fue transmitido a su mente. No olvides tus instintos de batalla. Lucario, Aurasphere. Los labios de Hikaru se acurrucaron ligeramente. Por eso había enviado a Lucario primero, en lugar de Charizard. Solo el gran poder de aura de Lucario podría ser mejor, e inofensivamente, romper el dispositivo de entrenamiento obligatorio en Scizor. Además, solo el poder del aura podría percibir mejor las emociones del oponente. El actual Scizor, aunque liberado de sus restricciones, tenía su espíritu de lucha desgastado por el control a largo plazo. Ahora, lo que Lucario tenía que hacer fue para despertar ese espíritu de lucha. Una esfera de aura azul y estriada se condensó rápidamente y luego fue lanzada rápidamente por Lucario. Scizor subconscientemente quería esquivar, pero su larga vida bajo control lo hizo reunir energía en sus pinzas. Estallido. En el momento en que la esfera del aura y sus pinzas se pusieron en contacto, los ojos de Scizor de repente se aclararon. Capítulo 377. El impacto de la mega evolución. La batalla posterior fue un choque de puños y pies entre los dos. Al principio, Lucario, confiando en sus expertas técnicas de lucha, prácticamente lideraba a Scizor en la pelea. Lucario pudo ver eso después de ser controlado. Scizor había perdido mucho tiempo y habilidad para la batalla. Llamado Battling dependía completamente de desatar su poderoso nivel de energía. Y ahora, bajo la guía paso a paso de Lucario, sus antiguas técnicas de batalla gradualmente volvieron a ser competentes nuevamente. Sus ojos también recuperaron gradualmente su color. Pero todo lo que sucedió no fue una buena noticia para Watanabe Aoki allí. Un pico maestro. Level Pokémon había recuperado su libertad justo ante sus ojos. Este resultado fue inaceptable para él. No creía que después de ganar libertad, Scizor aún lo seguiría voluntariamente. Para que Scizor no busque vengarse de él ya mostró que entendía las leyes del mundo humano. En este momento, en la audiencia de pie, los vítores de los espectadores habían aumentado por completo. Desde la mega evolución de Lucario hasta que rompa el dispositivo de entrenamiento obligatorio en Scizor con un solo golpe. Estas escenas sin duda sirvieron como un poderoso estimulante para el ambiente sombrío que todos los espectadores habían sentido los últimos días. Maldita sea, santa mierda, Dios Lin. Eres demasiado increíble. ¿Qué tipo de Lucario es este? En realidad puede evolucionar más, eso es genial. ¿Elite 4? Mierda, siento que el hermano Lin ha descubierto algo increíble. He revisado la información del hermano Lin. Parece ser un investigador registrado en línea. ¿Es lo anterior para real o falso? ¿Un investigador principal? Santa mierda. Sí, soy un estudiante de investigación. Hice referencia a un artículo firmado por Hikaru para mi tesis de graduación. En ese momento, pensé que había confundido a la persona, pero luego miré la foto. Santa mierda, realmente es él. ¿Investigador? De ninguna manera. ¿No significa esto esta evolución es el nuevo descubrimiento de Hikaru? ¡Wow! De repente estoy ansioso por la publicación de este documento. Esto es demasiado escandaloso. Si este es realmente el descubrimiento de Hikaru, y personalmente escrito por él solo, entonces este descubrimiento es enorme. Al menos un investigador de primer nivel. Incluso podría convertirse en académico. Un académico de 17 años, aterradoramente. ¿Cómo cambió a su forma original? Es bueno que haya cambiado de nuevo. Si no volviera a cambiar, eso sería realmente aterrador. Un cambio permanente, eso es demasiado indignante. Solo la mega evolución de Lucario solo tenía los ojos de todos pegados a ella. Sin mencionar que, en la batalla posterior, Lucario destrozó el dispositivo de entrenamiento obligatorio de Scizor con un éxito. Estos eventos fueron increíblemente satisfactorios para ellos. Estos pocos concursantes del país de Sakura habían promovido vigorosamente los efectos del dispositivo de capacitación obligatorio durante días. Ahora, ¿en qué se volvería un Pokémon controlado por un dispositivo de entrenamiento obligatorio sin él? Abajo.
Los dos Pokémon en el campo, sus cuerpos chocan como dos piezas de acero, emitieron rayos enormes y opacos, las ondas de sonido que se extienden como ondas en el agua. Al momento siguiente, el cuerpo de Scizor fue ferozmente arrojado, incapaz de ponerse de pie durante mucho tiempo. Y el aura roja alrededor de Lucario también se disipó lentamente. Claramente, en esta batalla, Lucario fue finalmente victorioso. Scizor ha perdido la capacidad de luchar. El concursante Watanabe Aoki, por favor, convoca a tu próximo Pokémon. Arriba, Tang Fei, sus ojos brillando con una luz extraña mientras miraba a Hikaru a continuación, anunció el resultado. A menudo había escuchado el nombre de Hikaru entre los entrenadores de élite de 4 niveles. Creían que este joven entrenador tenía un gran potencial para convertirse en un campeón en el futuro. Como futura líder de gimnasio de tipo Hadas, originalmente había tenido curiosidad si Hikaru realmente tenía este potencial. Pero verlo hoy fue una verdadera revelación para ella. Estas 2 olas de amplificación de potencia, la extensión del impulso fue simplemente demasiado grande. Este tipo de evolución fue el primero en toda la Estrella Azul. Si cada Pokémon pudiera poseer tal evolución. No fue difícil imaginar cuán preciosa era la información que Hikaru fue ahora poseída. El comentarista masculino ya estaba tan emocionado que era incoherente. Una inversión. Una gran inversión. Después de que Lucario mostró inicialmente su amplificación de aura roja, en realidad presentó una nueva evolución. A través del video lento de Rotom, podemos ver que esta vez fue un impulso del artículo de Lucario. Esa piedra. Emitir una luz colorida, le dio una forma nueva. ¿Qué es exactamente esto? Esperemos y veamos. Con tal comentario, todos vieron la piedra clave alrededor del cuello de Lucario. 1. Entre ellos, Ye Xuan y Luo Qingfeng, que estaban sentados en los puestos de espectador, quedaron atónitos cuando vieron evolucionar el brillo de piedra clave y Lucario. Esta cosa. ¿No fue esto lo que Hikaru les había pedido que encontraran? Incluso les había pedido específicamente que encontraran tantos como sea posible, ya sean nacionales o extranjeros, siempre que fuera este tipo, deberían adquirirlo. Aunque Luo Qingfeng había realizado inmediatamente varias pruebas básicas sobre este tipo de tesoro secreto. Pronto, había descubierto impotente que, aunque podía detectar algún tipo de energía dentro de ella, sin importar cómo lo intentó, no pudo extraer esta energía. Más tarde, después de investigar, se enteró. Aunque este tipo de piedra contenía algún tipo de energía internamente, porque esta energía era difícil de utilizar y también extremadamente difícil de detectar. Fue tratado como una piedra de Ever. Inútil para consumir, pero una pena para descartar. Solo bueno para ver. Y al ver esta escena, este niño ha hecho un nuevo descubrimiento. Este fue el primer pensamiento que apareció en la mente de Luo Qingfeng. Esta piedra está relacionada con esta evolución. Este fue el primer pensamiento de Ye Xuan. Al siguiente momento, ambas mentes se dieron cuenta instantáneamente de la importancia de esta piedra. Esta evolución, si requería esta piedra, entonces la preciosidad de esta piedra podría alcanzar instantáneamente un estatus invaluable. Un Pokémon de nivel maestro, bajo esta evolución, podría alcanzar el nivel de Elite de 4. Entonces, ¿qué pasa con Elite Four Pokémon? ¿Campeón Pokémon? Tal evolución. Si el grado de amplificación fue el mismo para Pokémon de cualquier nivel. Entonces, esto fue sin duda una bomba. Por supuesto, no eran los únicos que podían pensar en esto. Toda Waxia. E incluso audiencias de todo el mundo interesadas en ver la Liga Juvenil de Waxia. Después de ver la mega evolución de Lucario. La mayoría de los observadores asignados específicamente para monitorear entrenadores talentosos de varios países primero se frotaron los ojos, luego sus expresiones se volvieron graves. Entre las principales potencias, como M-Country, N-Country, Waxia. Todos estos países establecerían tales observadores entre sí. Por un lado, era observar y grabar entrenadores talentosos que aparecían en el país opuesto. Por otro lado, fue para monitorear si surgirían algún descubrimiento peculiar de sus respectivos países. Capítulo 378. La realización retrasada de Ye Xuan y Luo Qingfeng. Shadow Fenric, un agente especial de país de M nativo, era uno de esos observadores. Al descubrir tal asunto, inmediatamente hizo una llamada telefónica para informarlo. Pero de hecho, para una noticia sensacional. Incluso sin informar, los superiores ya sabían. Colocando el teléfono satelital.
Chadov Enrique comenzó a hacer repetidamente, enmarcado por Marco, observar las imágenes de transmisión en vivo. No fue solo él. El personal como él, observando la liga juvenil, estaba presente en todo el mundo. Sakura Country, M Country, Bear Country. Los mejores niveles de varias naciones recibieron informes de la primera oportunidad. Y después de que terminaron de leer los informes de Waxia, todos, sin excepción, mostraron expresiones graves. Vaca. Waxia ha hecho un descubrimiento tan sorprendente nuevamente. Tal evolución es simplemente demasiado aterradora. ¿Viste la piedra en ese cuello de Lucario? Investigue. Investigue, investigue de inmediato, recolecta ese tipo de tesoro secreto. Tal poder no puede ser monopolizado solo por Waxia. M. Language. Esa misteriosa gran nación oriental, su desarrollo se ha acelerado recientemente. Recoja las piedras primero, luego haga que el Departamento de Investigación realice una investigación dirigida. No era solo el resto del mundo. En el momento en que evolucionó Lucario Mega, los canales oficiales de Waxia también se pusieron en acción. Originalmente, cuando Lucario había usado Kaioken, los departamentos de investigación de Waxia ya habían observado repetidamente esa batalla. Pero en última instancia, no habían visto ningún tesoro secreto de tipo de amplificación en Lucario, y además, Hikaru había transmitido la potencia de aura en él. Entonces, el asunto se dejó sin resolver. Pero esta vez, el cambio no tuvo nada que ver con el poder de aura. No solo cambió su forma de vida, estadísticas base, sino que su fuerza también había sufrido una transformación tan masiva. Y fue rastreable. La Liga de Pokémon Waxia. Además de varios tiros oficiales, todos centraron su atención en este partido. Entre ellos estaba el vicepresidente de la Pokémon League, Liso, y los diversos institutos de investigación principales de Waxia. Especialmente expertos de investigación en el campo de la evolución. Inmediatamente, no importa cuán lejos. Todos se apresuraron a Kioto usando sus propios medios de transporte. En los soportes del espectador. Ye Xuan y Lance se sentaron juntos. Mirando al asombrado Ye Xuan a su lado, Lance al instante supo que tampoco se había dado cuenta de cuán útiles eran estas piedras recolectadas. ¿Estas piedras, no me pidieron recientemente que las coleccionara? ¿Qué? ¿Fue Hikaru quien solicitó su colección? Ye Xuan asintió con una expresión complicada. Hace unos momentos, los dos ya habían usado sus teléfonos para instruir a sus subordinados para intensificar los esfuerzos para recolectar piedras clave. Pero ahora, tratar de recolectar más sería difícil. Este niño, ¿qué tipo de cielo? ¿Desfiando lo que ha cocinado de nuevo? Siempre encontrando cosas que yo. Al ver a Lucario en el escenario derrotar a Scizor, Lance sacudió la cabeza, luego se volvió y salió de los puestos del espectador. Como vicepresidente de la Waxia Pokémon League, con tal evento que ocurre, naturalmente tuvo que ir a tratar con eso. Solía pensar el vice. El trabajo del presidente estaba bastante relajado. Pero mientras un asunto estuviera vinculado a Hikaru, lo haría, el vicepresidente, extremadamente preocupado. En el escenario. Al observar al Scizor, habiendo recuperado su resistencia, caminar hacia él. Watanabe Aoki se tragó involuntariamente. Estaba sosteniendo la pelota de Pokéye de Scizor en su mano. Pero con su velocidad de reacción. Intentar recordar el Scizor ahora incontrolado era simplemente una ilusión. Los ojos de Scizor brillaron con odio, ambos ojos ahora completamente inyectados en sangre crimson. Sus enormes pinzas se raspaban debido a la fuerza que ejercía. En este momento, si no por los 2 o 3 Metagross en el cielo observando a continuación, constantemente ejerciendo una presión psíquica supresora. Scizor ya habría atacado. Finalmente, solo le dio a Watanabe Aoki una mirada profunda, luego se volvió y salió de la arena. La mirada de todos se lanzó de un lado a otro entre Scizor y Watanabe Aoki hasta que la figura de Scizor desapareció. Posteriormente, los funcionarios, naturalmente, no lo dejarían desfilar abiertamente por la ciudad. En cambio, pedirían su opinión, si estaba dispuesto a esperar al próximo entrenador destinado. Sin embargo, un Scizor que había sufrido tal tormento, ¿cómo podría tener la mente encontrar un nuevo entrenador? Los funcionarios también respetaron su elección y encontraron una ciudad de acero abandonada como su hábitat. Por supuesto, todos estos fueron asuntos para más tarde. En la arena actual, la batalla entre las dos partes aún no había terminado. Sin embargo, esta vez, las mesas habían girado. Solo este Lucario, capaz de llegar a Elite Four Level,
fue suficiente para dejar a Watanabe Aoki indefenso. Según las reglas del torneo, un Pokémon podría eliminar un máximo de 2 Pokémon. Agregar la Tías a la ecuación. Esta batalla, sin duda, ya no tenía ninguna esperanza de ganar. Regresa, Lucario. Has trabajado duro. Pero en este momento, Hikaru en el lado opuesto retiró a Lucario ligeramente jadeado. En la batalla anterior, aunque Lucario no había sufrido mucho daño, pero continuamente usando Kaioken para Spark-Concisor, así como Mega Evolución, había sido un gran drenaje en su resistencia. El concursante Watanabe Aoki, por favor convoca a tu próximo Pokémon. Arriba, el comentarista, al ver a Watanabe Aoki inmóvil durante mucho tiempo, no pudo evitar instarlo. Este último, como despertar de un sueño, sacó un poco con temblor y una nueva pelota de Pokéye. Arbok. Pokémon, Arbok. Habilidad, presión. Género, hombre. Talento, Elite 4. Nivel, 59. Movimientos, Crunch, Atting, Bite, Glare, Bomba de Lodo, Bobina, Hype Beam, Pensé Steam. Sin lugar a dudas, el que apareció esta vez fue Arbok. Mirando el dispositivo de entrenamiento obligatorio en su cuerpo, Hikaru reflexionó por un momento, tiranitar, vamos a intentarlo. Tirán. Después de un rugido masivo, una bestia gigante negra y feroz, todo su cuerpo aparentemente encerrado en rock armor, apareció en la escena. Su cuerpo, de más de 3 metros de altura, solo al inclinar su cabeza hacia atrás, exudaba una inmensa presión. Aunque no tenía la habilidad de presión, a los ojos de la audiencia, el tiranitar actual se sintió aún más imponente. Arbok lanzó su lengua carmesí bifurcada, mirando a su oponente, una mirada cautelosa en su rostro. En su opinión, esta bestia era completamente diferente de los oponentes que había enfrentado antes. Rugido. Tiranitar estaba claramente emocionado por su primera batalla después de evolucionar. A medida que su energía surgió, las rocas en el suelo comenzaron a cambiar. Las capas de la niebla arenosa se levantaron. La habilidad, de arena. Activado. Pronto, todo el campo parecía estar envuelto en una tormenta de arena. Arbok, bobina. A diferencia de su estilo de batalla anterior, esta vez Watanabe Aoki inmediatamente eligió un movimiento de pulido. Capítulo 379. Desierto Tyrant, Tiranitar. ¿Tiranitar? ¿Dónde capturó Hikaru un tiranitar de esta época? ¿Otro pseudo legendario? ¿No se supone que tiranitar es difícil de capturar? ¿Y la larvita es muy difícil de evolucionar? Sin 10 u 8 años, básicamente no puede evolucionar. Este tiranitar es incluso negro. Santa mierda, muy genial. Tan genial. Una piedra agitó 1000 ondas. Mientras la corriente de arena levantaba, en medio de la brumosa niebla, la figura de tiranitar se paraba como una torre de hierro. Y el Arbok al otro lado estaba enrollado, listo para atacar. Bobina, se concentra para concentrarse, aumentando su ataque, defensa y precisión. Para Arbok, este fue sin duda un buen movimiento. Pensé Pastín. Cuando la niebla arenosa estaba a punto de disiparse, Watanabe Aoki inmediatamente emitió un comando. Aunque Scizor ya había perdido, la esperanza de la victoria era delgada. Pero este tiranitar opuesto era claramente solo el nivel 52. Si no ocurrió una evolución como antes, todavía había una buena posibilidad de ganar esta batalla, al menos. Aguijones venenosos agudos. Llevando una corriente feroz de aire, disparada hacia el frente de tiranitar en casi un instante. Armamento Aki. El aura de Hikaru se transmitió rápidamente. El segundo antes de la picadura de veneno estaba a punto de ponerse en contacto con el cofre de tiranitar. Una capa de sustancia negra, similar a fluido, se solidificó en su superficie. Clang clang. La picadura de veneno aterrizó directamente en la superficie de tiranitar, produciendo el sonido del metal en conflicto. Y al final, esta picadura venenosa, cerca del nivel maestro máximo, solo dejó marcas blancas débiles en la superficie de tiranitar. Su superficie estaba completamente ileso. ¿Qué broma? Innumerables cubos de energía de doble defensa, más la fundación. Construcción de líquido medicinal hecho de estalactitas. El impulso de habilidad, de la corriente de arena. Junto con el entrenamiento especial en armamento Aki, durante sus etapas larvitas y pupitarias, había creado el tirano desértico actual. Un tirano desértico con impenetrables defensas duales.
en opinión de Hikaru. Mientras no fuera un movimiento súper efectivo. Debajo de 4 niveles de élite, la defensa de Tiranitar era inquebrantable. ¿Cómo es eso posible? Al ver esto, los ojos de Watanabe Aoki casi salieron de sus cuencas. Aunque Tiranitar era famoso como pseudo legendario. Pero este Tiranitar antes que él claramente había evolucionado, parecía una etapa maestra temprana. Y su propio Arbok estaba a nivel maestro máximo. La diferencia de fuerza entre ellos, más el impulso de la bobina. ¿Cómo podría este ataque de aguijón venenoso ser completamente ineficaz? Pero los hechos se dejaron al descubierto ante él. No tenía más remedio que creerlo. Hikaru no le dio la oportunidad de sorprenderse. Tiranitar, tumba de rock. Rugido. Aquí vengo. Tiranitar dejó escapar un fuerte rugido, rock. Escriba la energía condensando rápidamente en el aire. Las rocas, cada una de 7 a 8 metros de altura, formadas en el aire y barrieron rápidamente hacia el Arbok igualmente asombrado. Al mismo tiempo, la voz desdeñosa de Hikaru se trasladó. ¿Es esto lo que son los entrenadores de país de Sakura? ¿Pokémon abandonado? ¿Fuerza simplemente soso? En el campo. Tiranitar ahora era como un niño, tratando a esas grandes rocas como tocando juguetes. Y el juguete, naturalmente, era el Arbok a continuación. Claramente, la fuerza de Arbok era más alta que la de Tiranitar, y también fue más rápida. Pero esta incapacidad para romper su defensa realmente rompió la compostura de Arbok. Además, con cada ataque, Arbok tuvo un sentimiento extraño. Estos ataques no aterrizaron en Tiranitar, sino en sí mismo. Cada vez que atacaba al oponente, una parte correspondiente de su propio cuerpo sentiría dolor. Este descubrimiento incluso hizo miedo de atacar precipitadamente. Armadura de espina, estaba trabajando nuevamente. Watanabe Aoki se dio cuenta rápidamente. Dodificar así, en última instancia, no fue una solución. Como no podía romper su superficie, solo podía intentar atacar desde adentro. Pero Hikaru al otro lado reaccionó aún más rápido. Dado que el Arbok del oponente era tan resbaladizo como un Loch, usaría un ataque de área de efecto, pisotado berrinche. Haz más tóxico. Las decisiones de ambos lados se emitieron una tras otra. Tiranitar retrajo su energía condensada de tipo rock, que se acumula en una de sus piernas gruesas. Luego pisoteó fuertemente en el suelo. Aunque se prohibieron los movimientos de área ancha como el terremoto. Turstin Berrum no lo era. Bajo la onda de choque de la energía, el suelo comenzó a temblar como la superficie del mar, la energía que acompaña a Arbok. Y el Arbok opuesto claramente tuvo una buena experiencia de batalla, sabiendo que la mejor manera de esquivar los movimientos de tipo tierra era saltar al aire. Y continuamente comenzó a arrojar niebla negra hacia el suelo. Haz, elimina todos los cambios de estadísticas de Pokémon en el campo. Al ver la neblina, la tensa expresión de Watanabe Aoki finalmente se relajó un poco. Aunque esto eliminaría el boost Arbok ganado de su propia bobina. Pero enfrentar a este Pokémon que no podía dañar. Realmente no podía pensar en ninguna otra forma de dañar al oponente además del veneno. Esta neblina también contenía el potente veneno de los colmillos de Arbok. Mientras uno estuviera en la bruma, no había forma de evitar este veneno. Aporrear. El efecto del berrinche todavía estaba activo. Arbok, aterrizando en el suelo, sin duda sufrió el impacto del berrinche y dejó escapar un silbido dolorido. Refleja el daño de sus ataques anteriores, más esto. Y por otro lado, la niebla venenosa se extendió extremadamente rápido, cubriendo todo el campo en solo unas pocas respiraciones. Enfrentando tal ataque, Hikaru no estaba nervioso en absoluto. De hecho, se podría decir que esto le dio a Tiranitar una buena oportunidad. Desde dentro de la niebla negra, vino una voz clara, Sandstream. La arena, que se había establecido momentáneamente, comenzó a girar a alta velocidad nuevamente. Analizando una corriente masiva de aire. La neblina se agitó instantáneamente en una tinta. Color de la nube, como un trueno oscuro. Arbok miró gravemente a la bruma. Esta neblina fue liberada originalmente por él, pero ahora, con la corriente del viento revolviéndola, en realidad no podía sentir la situación dentro. Solo podía sentir una cantidad asombrosa de energía que se acumula. Hikaru rara vez daba un comando verbal, punch de enfoque. La bruma gradualmente se disipó un poco. Una enorme sombra oscura se acercaba, acompañada de un puño de energía azul condensada. La expresión de Arbok cambió drásticamente y se deslizó apresuradamente hacia el borde. Pero luego descubrió con horror.
En el borde, una gran figura había aparecido en algún momento desconocido. Y se estaba formando un enorme rayo de energía en su boca. Hype Beam. Un poderoso movimiento de tipo normal. Siendo un Pokémon que podría crecer al nivel doméstico, Arbok rápidamente se dio cuenta de que la cifra anterior era un sustituto. La energía vital de un sustituto lo había engañado. Pero como Hype Beam aterrizó sobre él, todavía no entendía. ¿Por qué, dentro de tal bruma? ¿Podría el oponente ubicarlo claramente? Auge. El enorme hiperrayo, como un pilar de luz que conecta el cielo y la tierra, envió a Arbok volando hacia el cielo y luego se estrelló hacia el suelo. Cuando la bruma se dispersó gradualmente, Arbok había perdido mucho tiempo la capacidad de luchar. Además, el área donde fue golpeado estaba quemado de negro. Y la razón por la cual Hikaru no intentó eliminar el dispositivo de entrenamiento obligatorio de este Arbok y no mostró piedad, había comido gente. Capítulo 380, Plan fallido. Arbok ha perdido la capacidad de luchar. El concursante Watanabe, por favor convoca a tu próximo Pokémon. Banji. Mirando al Arbok caído, Tiranitar dejó escapar un grito emocionado, rugido. Este señor es realmente asombroso. Está bien. Hikaru gritó, y Tiranitar felizmente trotó a su lado. Las burbujas de veneno púrpura todavía se aferraban a su cuerpo, claramente, la niebla venenosa anterior también la había envenenado. Vuelve y descansa bien, haz que el veneno sea tratado. Hikaru no estaba preocupado por esto. Una vez dentro de la casa de entrenamiento, Gardevoir naturalmente lo ayudaría a desintoxicar. Luego recordó a Tiranitar. En cuanto al tercer Pokémon, Hikaru ni siquiera lo pensó y llamó a Latias. Si los dos primeros partidos fueran para dejar que Tiranitar y Lucario tengan una idea de la atmósfera de batalla, entonces no había absolutamente ninguna razón para perder este tercer partido. Y al ver a Latias, Watanabe Aoki miró hacia la zona de asientos de los concursantes. Después de recibir algún tipo de permiso, él eligió perder. Este fue un último recurso. Las Latias del oponente ya estaban a nivel maestro máximo. Un legendario Pokémon a nivel maestro máximo. Pokémon ordinario, incluso con una ventaja de tipo, le resultaría extremadamente difícil ganar. Además, también había visto una piedra en esta Latía similar a la que permitió a Pokémon evolucionar antes. Un nivel de maestro medio Lucario podría convertirse en elite de 4 niveles, un pico de nivel maestro Latías, era simplemente increíble. Tal fuerza. ¿A qué reino podría evolucionar? Y dada la personalidad de este entrenador de Waxia, si se enojó y eliminó el dispositivo de entrenamiento obligatorio de su Pokémon nuevamente, sus pérdidas serían inmensas. Sin embargo, ¿este fracaso? Watanabe Aoki apretó sus puños, un rastro de pánico parpadeando en sus ojos. Ya podía imaginar qué tipo de castigo enfrentaría al regresar. El impacto de su promoción previa del dispositivo de entrenamiento obligatorio en Waxia se había reducido en al menos más de la mitad. Además, también había perdido un Scizor máximo de nivel maestro. ¿Ese Scizor estaba a solo un paso de irrumpir en el Elite Four Level? Estaba a punto de reemplazar el dispositivo de entrenamiento obligatorio con un nivel 1 de Elite 4 después de regresar. El concursante Watanabe Aoki pierde el partido. El ganador de este partido es el concursante Hikaru de Waxia. Cuando estas emocionantes palabras vinieron de Li Pao, comentadora de dama vestida arriba, toda la arena estalló. Estos chicos habían sido arrogantes durante demasiado tiempo. Desde el principio hasta ahora, había pasado aproximadamente medio mes. Durante este medio mes, la audiencia había sido bombardeada diariamente con videos cortos sobre entrenadores de Country Sakura que arrojaban tonterías en Waxia. Afirmar que los entrenadores de Waxia eran simplemente soso. Or trending topics promoting how useful the compulsory training device was. Esto había acumulado un fuego de ira en sus corazones. Ahora, Hikaru había derrotado a este Watanabe Aoki con fuerza aplastante. Sin lugar a dudas, este fue un poderoso estimulante. Aunque algunas personas también estaban interesadas en lo que era la mega evolución de Lucario de Hikaru. Pero en este momento, más personas se centraron en el hecho de que habían ganado este partido. Ganamos, ganamos. Santa mierda, hermano Lin, tuvo que ser tú. Muy genial, Lucario, Tiranitar. Si solo uno de estos Pokémon fuera mío. ¿Viste la tanga de Tiranitar? Me tomó un aguijón venenoso sin siquiera parpadear. Un Tiranitar tan genial. Pero, ¿por qué siento que es diferente de la Tiranitaria ordinaria?
Tiranitar ordinaria se agita fácilmente y no escucha a sus entrenadores. Porque este Tiranitar, después de ganar, saltó como una niña al lado de Hikaru. Para la persona anterior, mi tesis de posgrado está en los cambios de personalidad de Tiranitar, déjame analizarla para ti. La evolución de Pupitar a Tiranitar es un camino muy largo. El tiempo requerido es inmenso, y la pequeña Pupitaria está encerrada en esa armadura sin sol día tras día. Cuanto más tiempo sea el tiempo, más fácilmente puede cambiar su personalidad. Entonces, así es, entonces esto significa que el Tiranitar de Dios Lin tardó un tiempo extremadamente corto en evolucionar. Con el partido ganado, todo lo que quedaba era el momento de las reparaciones de campo. ¿Y Hikaru? Acababa de salir de la arena y entró en los puestos de espectadores. Varias personas ya lo estaban esperando. No estaba sorprendido. En el momento en que reveló Mega Evolution, Hikaru ya se había preparado mentalmente. La gente delante de él incluía a Lance, Ye Xuan, Luo Qingfeng, el hombre de mediana edad con cejas gruesas y grandes ojos a los que Hikaru había conocido casualmente en el Instituto de Investigación del profesor Oak, y un anciano con cabello blanco y barba. Detrás de ellos había una gran cantidad de concursantes que lo miraban como si fuera un fantasma. La área de asientos de los concursantes enteros exudó un aura intimidante. Y la audiencia circundante también volvió sus miradas de esta manera, sus ojos fervientes. Ejem. Las miradas y opresivas hicieron que Hikaru fuera un poco avergonzado. Estos últimos días. También había dejado de lado su sensación de vergüenza, molestando a Ye Xuan y Luo Qingfeng diariamente para encontrar piedras clave. Y repetidamente pidiéndoles que encuentren tantos como sea posible. Se podría decir que los estaba instando todos los días. Los resultados obtenidos fueron naturalmente notables. Justo lo que Hikaru había solicitado ascendió a más de 100 piezas. Desafortunadamente, sus fondos de investigación se agotaron más tarde, y con Ye Xuan siendo el jefe de su familia, no era apropiado persuadirlo más. Al final, Hikaru obtuvo 152 piedras clave y 245 mega piedras, incluidos los de varios Pokémon. Todos estos individuos eran figuras bien conocidas en Kioto y naturalmente se conocían. Hikaru ni siquiera había tenido la oportunidad de saludar a Sakura. Se vio obligado por sus miradas a abandonar la arena. Algunas cosas definitivamente no se pueden discutir aquí. Después de los grandes disparos, la zona de asientos de los concursantes finalmente regresó a su clamor habitual. Y viendo a Hikaru irse, Sakura, que había estado esperando en la audiencia, frunció los labios. Pensar que se había preocupado por tanto tiempo. No había esperado que Hikaru tuviera una tarjeta de Trump. Justo cuando estaba a punto de seguir, descubrió que las dos hermanas mayores ya se habían acercado a ella. Little Jessie. Hermana Kingsue. Allí, Azibutong también se reunieron. Claramente, también estaban muy interesados en la evolución de Lucario. Ya que no podían preguntarle a Hikaru ahora. Pero tal vez Sakura, que siempre estaba a su lado, sabría algo. Realmente no lo sé, hermano nunca me dijo. Allí, Watanabe Aoki, que había regresado a la zona de asientos de los concursantes, vio la cara sombría de Watanabe Sanetake y su corazón entró en pánico. Habían viajado a Waxia para participar en la Liga Juvenil. No fue su objetivo mayor para publicitar los efectos del dispositivo de entrenamiento obligatorio y prepararse para su lanzamiento del mercado después de que terminó la Liga Juvenil, pero su fracaso en este partido, e incluso Scizor abandonando a su entrenador. Por lo menos, había reducido el efecto de su publicidad anterior por 2/3.